La entrevista a la carta. Como lo anunciamos, el Tribunal Contencioso Electoral se pronunció la noche de este 10 de agosto de 2021 y ratificó que la consulta de remoción de Jorge Yunda está ejecutoriada. Con ello, el Tribunal Contencioso Electoral cierra el caso de Yunda y afirma que ya no tiene recursos pendientes. Entonces, ¿por qué Jorge Yunda continúa en el despacho de la alcaldía? Frente justamente a este pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral. Buenas tardes, abogado. Les saluda Carla Arcentales. Resuélvanos de esta inquietud que creo que la tengo yo y muchos ciudadanos en estos momentos. Muy buenas tardes, Carla, un gusto estar en tu programa. Un saludo también a los oyentes de FM Mundo. Es complejo lo que está pasando en el caso Yunda desde el punto de vista jurídico y político, ¿no? Sin duda. Y yo creo que el auto de ejecución del Tribunal Contencioso Electoral, lejos de ayudar, creo que abona a la inseguridad jurídica, a la incertidumbre. Es un auto totalmente ambiguo, como lo hemos calificado algunos constitucionalistas, porque no aclara absolutamente nada. ¿Qué es lo que indica el auto? Básicamente que el FADO ya se cumplió. El FADO o la resolución del Tribunal Contencioso Electoral ya se cumplió, pero no especifica si es que Santiago Guarderas tiene que ser restituido al cargo de alcalde de Quito. Eso habría ayudado de algún modo a entender que el Tribunal Contencioso Electoral, al haber dictado esta resolución ratificatoria de la remoción, tenía que haberse cumplido. Lastimosamente, el Tribunal Contencioso Electoral no ha hecho cumplir su FADO y su resolución, y eso es lo que precisamente están pidiendo algunos sectores, y con razón, que por favor el Tribunal Contencioso Electoral adopte una posición firme haciendo cumplir su resolución. Es decir, que en la resolución esté escrito de manera clara quién en estos momentos se encuentra frente a la alcaldía de Quito. Nombre claro y preciso. Exactamente. Lo que señala este auto que expedido el día de ayer el Tribunal Contencioso Electoral es que una vez revisados los documentos, una vez revisadas las certificaciones remitidas por el municipio de Quito y los actores involucrados en este caso, ¿sí? Se puede verificar, ha dicho el Tribunal Contencioso Electoral, lo siguiente, ¿no? El cumplimiento del procedimiento y formalidades del proceso de remoción del doctor Yunda, ¿sí? Y que fue decidido mediante absolución de consulta. Sí, básicamente es una resolución que ratifica que el Consejo Metropolitano de Quito actuó correctamente al remover a Yunda sin inobservar ningún procedimiento, ¿sí? Y que una vez resuelto el recurso horizontal, que en este caso es el de aclaración, ¿sí? Y por no haber existido ningún otro recurso interpuesto, la absolución de consulta, ¿sí? Se encuentra ya ejecutoriada, es decir, es caso cerrado para que lo entiendan los oyentes, ¿no es cierto? Sin embargo, lo único que hace es decir que la presente absolución de consulta de cumplimiento de procedimiento y formalidades, ¿sí? Fue objeto de resolución oportuna, notificada en debida forma y que básicamente ya se encuentra ejecutoriada y que ha sido ya ejecutada. Falso. Yunda está en el cargo y por lo tanto impide la ejecución de esa resolución. Ahora, yo creo que el Tribunal Contencioso Electoral ha sido muy tibio en este caso. Ahora, me llama mucho la atención también las declaraciones de Jorge Yunda. A través de su cuenta de Twitter, él menciona lo siguiente. Justamente dice que Guarderas ya asumió el cargo por 11 días y que se cumplió. Posterior a esto vino la sentencia de reintegrarme en el cargo, dejando sin efecto la tal atropellada remoción. Si es así, entonces, ¿quién en estos momentos es el alcalde? Sí, es penoso lo que hace Yunda, ¿no? A través de sus abogados, que a través de maniobras absolutamente reprochables, lo que demuestra es aferrarse al cargo, ¿no? Y no tener límites en cuanto a los medios que utiliza para alcanzar su fin, que es mantenerse en la alcaldía de Quito. El origen del problema se da en lo siguiente, Carla. Yo considero que Yunda, el momento en que decide impugnar solo el informe de la Comisión de Mesa mediante acción de protección y decide someter la consulta o someter a consulta la resolución de remoción al Tribunal Contencioso Electoral, él mismo está admitiendo que la remoción la puso en conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral, no de la Justicia Constitucional. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendrá que decir ahora la Corte Constitucional? Tendrá que verificar si es que los dos jueces de la Corte Provincial de Justicia hicieron bien al dejar sin efecto todo el proceso de remoción
cuando solamente se impugnó un informe de la Comisión de Mesa, porque solamente se demandó a la Comisión de Mesa, no se demandó al Consejo Metropolitano de Quito a través de la acción de protección. Entonces, de ahí viene la irregularidad. Yunda admite que la remoción tiene que ser sometida a consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, paralelamente, prueba suerte con la acción de protección. Y lo que provoca ahí es justamente inseguridad jurídica, porque la Corte Provincial... Y la confusión también. También, claro, totalmente, porque la Corte Provincial termina pronunciándose sobre una resolución de remoción que ya fue ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, ahora la Corte Constitucional, cuando conozca, resuelva la acción de protección, la acción extraordinaria de protección que ha presentado Santiago Guarderas, yo creo que va a identificar algunas irregularidades y podría llegar a revocar la sentencia, a dejarla sin efectos jurídicos en acción extraordinaria, o a revocarla si es que decide seleccionar este caso y sentar un precedente para que no se vuelva a repetir episodios tan bochornosos como el que protagonizó Yunda y sus abogados en la justicia constitucional. Ahora, antes de analizar justamente el pronunciamiento también de la Corte Constitucional de esta mañana, creo que es también necesario pues leer lo que ha mencionado la procuradora del municipio, Gabriela Obando. Ella en un comunicado menciona que la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha es de aplicación inmediata. Entonces, con eso quisiera decir que el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral quedaría sin efecto. Efectivamente, lo que hace Gabriela Obando es darle más valor a la sentencia de la Corte Provincial. Y en ninguna parte del ordenamiento jurídico dice que tiene más valor. Aquí existen dos sentencias contradictorias y por eso es que se ha pedido que la Corte Constitucional ayude a resolver este asunto diciendo cuál definitivamente de las dos sentencias es la que se tiene que cumplir, porque si no, estamos en incertidumbre total los quiteños, los servidores municipales que no saben definitivamente cuál es la situación jurídica, quién es la máxima autoridad. Yo creo que es muy, muy preocupante lo que está pasando. Y lo que va a resolver la Corte ahora es si es que le da prioridad en el despacho a la demanda de acción extraordinaria de protección presentada por Yunda. Lo que ha dicho es, hay una regla, despacho cronológico. Hay excepciones a esa regla. Se podría despachar antes de los casos que ingresaron hace algunos meses ya, siempre y cuando se determine que es prioritario el despacho de este asunto. Yo creo que es claro va a ser claro para la Corte el momento crítico que vive la ciudad, el municipio de Quito, y creería yo que en unos meses, ojalá que sean unos 4 o 6 meses, tengamos ya una sentencia de la Corte Constitucional sobre la acción extraordinaria de protección que ponga fin a este enredo jurídico y que pueda restituir en el cargo a Santiago Guarderas, que considero yo es lo justo, lo constitucional y lo legal. Ahora vamos casi 3 meses desde que justamente se reunió la Comisión de Mesa a preparar el informe. Usted habla de 3 meses o 4 meses más para que la Corte Constitucional se pronuncie. Entonces, usted como constitucionalista, conocedor de las leyes, ¿a qué sesión deben acudir los concejales en estos momentos? Yo creo que la posición que tuvo Guarderas inicialmente es la correcta, de prudencia, ¿sí? Justamente para no incurrir en un delito, que es la usurpación de funciones, el poder consultar primero o el pedir que el Tribunal Contencioso Electoral aclare este asunto. Sin embargo, la respuesta del Tribunal Contencioso Electoral no ayuda a aclarar este asunto, más bien yo creo que abona a la ambigüedad, a la inseguridad jurídica, a la incertidumbre. Y otra cosa que también es importante decir es que esa demanda de acción extraordinaria de protección de la Corte ante la Corte Constitucional no suspende los efectos de la sentencia de la Corte Provincial que le fue favorable a Yunda. Entonces yo creería que ¿Tenemos 2 alcaldes entonces? ¿Qué cosa? ¿Tenemos 2 alcaldes entonces? Yo creo que no se podría hablar de 2 alcaldes. Me parece que si ya fue notificada la sentencia ejecutoriada, se podría decir que Yunda vuelva al cargo hasta que la Corte se pronuncie. Okay. Yo diría que yo confío en que la Corte Constitucional le va a dar la razón a Santiago Guarderas y podría ser restituida en unos 4 o 6 meses, esperemos, porque no se puede tolerar este tipo de irregularidades, absurdas interpretaciones, extralimitaciones de la Corte Provincial. Y no olvides también, Carla, que tú tienes un
proceso disciplinario en donde están involucrados 8 servidores judiciales por presuntas irregularidades en el ingreso de la causa y en el sorteo de medidas cautelares y acción de protección. ¿Qué pasa si se confirman irregularidades en el proceso disciplinario? Yo creo que puede provocar la nulidad de todo lo actuado en el proceso constitucional y por lo tanto también podría ser una vía de solución en este caso. Importante esta aclaración. Ahora sí analicemos de manera breve también el pronunciamiento que ha hecho la Corte Constitucional, que ha mencionado que justamente pues ya explica el procedimiento para el trámite de la acción extraordinaria de protección que presentó el día de ayer Santiago Guarderas y mencionó que hoy será sorteada para la sala de admisión. Luego deberá pasar por una fase de admisibilidad. Así que explíquenos un poquito más claro cómo va a ser este proceso que tomará mucho tiempo, según lo que ha mencionado usted. Sí, efectivamente, los casos de acción extraordinaria de protección toman años. En teoría, en la Ley Orgánica de Garantías se dice que en 30 días la Corte Constitucional puede resolver, pero es un tiempo que no se cumple. Entonces, ¿qué es lo que ha señalado la Corte Constitucional? Ha aclarado cuál es el trámite, el procedimiento que se va a seguir, qué es lo que está establecido en la ley. Es decir, este momento, ¿qué es lo que tienen que evaluar en la Corte Constitucional? Si es que la situación del municipio de Quito se encuentra o no dentro de las prioridades también. También, claro. Yo creería que la Corte Constitucional puede hacer dos cosas. O bien puede seleccionar, revisar la sentencia del caso Yunda en la Corte Provincial y revocarla, o bien podría pronunciarse dentro de la acción extraordinaria de protección ingresada por Santiago Guarderas. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer? Obviamente tiene que poner en conocimiento del Tribunal de Admisión, la Secretaría General tendría que poner en conocimiento del Tribunal de Admisión para que ellos analicen si se cumple o no con los requisitos que debe reunir una demanda de acción extraordinaria. Están contemplados en la ley, ¿no? Artículo 60, 61 me parece. Tiene que revisar que no se esté cuestionando lo equivocado o injusto de la sentencia, por ejemplo, que no se cuestione alguna errónea aplicación de la ley, sino que se centre en alegar vulneraciones de derechos constitucionales. Estoy seguro se habrá explicado bien en la demanda. ¿Qué hace en segundo lugar la Corte Constitucional? Revisa si es que se puede dar prioridad al despacho de esta causa porque podría considerarse como una excepción a la regla. La regla es despachar cronológicamente. La excepción es darle prioridad a ciertos casos cuando la urgencia lo amerite. En este caso yo creo que es más que indiscutible que es necesario dar prioridad a este caso para darle un poco de tranquilidad a los quiteños y seguridad jurídica a los servidores municipales. Así es, y sin duda estaremos muy pendientes del pronunciamiento de la Corte Constitucional, que esperemos no tome más meses de los que usted ha mencionado ahora mismo. Agradecemos ahora mismo por su explicación y por su participación en este espacio informativo, Salim Saidán, constitucionalista, quien nos aclaró algunas dudas, pues justamente en la ratificación de la remoción de Jorge Yunda de parte del Tribunal Contencioso Electoral. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Carla. Una excelente tarde para usted. 13:51. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.